Ya. Esta pequeña tarea me lo pueden hacer, pero bien, no como sea, ya, aquello, por si acaso, ya. Que todo lo que está en esa pizarra todito, ya. Y ya está. Ahí pueden copiar si quieren ahorita. Sáquenle una captura. Y ya. ¿Está entendido? A ver, fíjense. Ahora lo que vamos a hacer es uno o dos problemas, ¿ya? A ver. A ver, anotaremos un ejemplo. Aquí tengo algún ejemplito. Para empezar haremos, no algo básico, pero para que nos ubiquemos, ¿ya? Dice, por ejemplo, lo siguiente. Se mueve en forma circular. Se mueve en forma circular. En forma circular, ¿ya? Cuyo radio es 0,5 metros, decía. Cuyo radio es 0,5 metros, ¿ya? Bueno, aquí lo estoy haciendo muy específico. Dice, punto. Ahora dice, si tarda 10 segundos en dar 30,5 vueltas, ¿no? En forma circular se está moviendo, ¿ve? Si tarda, digamos, dice 10 segundos en dar 30 vueltas, ¿cuál es su aceleración normal? Dice, ¿cuál es, bueno, a su aceleración? Bueno, aquí por si acaso voy a colocar su aceleración normal. Y lo vamos a manejar también esto ya, o centrípeta también. Centrípeta, solución. Entonces, en primer lugar, fíjense, tenemos el radio que es igual a 0,5 metros. Por si acaso, la aceleración normal, en este caso, o la aceleración centrípeta, se mide en metros por segundo, por si acaso. ¿Ya? En metros por segundo. Algo que, digamos, nos explicitemos nosotros que sea en radianes por segundo, ¿ya? Bueno, en este caso, la aceleración normal es aquella, ¿no? La aceleración normal es aquella. La aceleración normal, a ver un ratito, la aceleración normal, sí, va a ser en metros por segundo, ¿ya? Entonces, aquí tengo el radio, que está en metros. Ahora, ya dice, tarda 10 segundos en dar, tarda 10 segundos en dar ese número de vueltas. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Es la pregunta, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hay un tiempo en efecto, pero ese tiempo está de acuerdo al número de vueltas. Entonces, ¿cuál es la definición de frecuencia? ¿Cuál es la definición de frecuencia? A ver si pasaremos. ¿Quién me dice qué cosa es la frecuencia? 1 sobre periodo, ingeniero. Ya, pero como definición, ¿qué significa? Porque el periodo es una vuelta que completa una partícula. ¿Y qué es la Ingeniero, frecuencia? sería sobre tiempo. el número de revoluciones o vueltas en segundos. Número de vueltas sobre tiempo. Correcto, sobre tiempo, pero en este caso por segundo, ¿ya? Ya, a ver, esta parte no ha sido muy claro. ¿Quién ha respondido? Ya, entonces dice, esta frecuencia dice que en 10 segundos da 30,5 vueltas. El número de vueltas por 10 segundos. ¿Ya? Entonces, esa es la frecuencia, ¿no? El número de vueltas por segundo, es decir, 30,5 sobre 10. Esa es la frecuencia, ¿ya? Y entonces, esta frecuencia, en este caso, si ustedes dividen estos 10, ¿cuánto es? Va a ser 3,05, ¿no? Bueno, este es coma, por si acaso, ¿eh? 3,05. 3,5 vueltas por segundo, ¿no? Vueltas por segundo, así le ponemos. ¿Estamos? Esa es su frecuencia, ¿ya? Ese es dato también. Entonces nos pregunta, ¿cuál es la aceleración normal o centrípeta? Dice, ¿no es cierto? Ese es nuestro interrogante, ¿no? Esos son nuestros datos. Ahora, ¿qué fórmulas vamos a usar? Fíjense, nosotros lo que vamos a usar, digamos, es la aceleración normal, ¿no?
o centrípeta, ¿no? O centrípeta. Pues allá están nuestras formulitas. A ver, ahorita se los recojo aquí. Admitir, dice. Ya. Entonces, allí está. ¿Qué fórmula vamos a usar? Necesitamos la selección normal. Si no, lo que podemos hacer es escribir las dos fórmulas, ¿no? Aquí están, fíjense. Aceleración normal o aceleración centrípeta. Por si acaso en algún texto, si alguien encuentra así, es la misma, ¿ya? Aceleración centrípeta también se llama. Tengo dos fórmulas, fíjense. O tengo otra más, solamente dos fórmulas, ¿no? Esas dos fórmulas no las tengo, por si acaso. Ya, a ver, ¿cómo hacemos? Aquí le anotaremos. Fórmulas sería, es la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio, ¿no? Y la otra fórmula que tengo es la velocidad angular al cuadrado por el radio. Ahí está, ¿ya? Entonces, fíjense que en ambos casos, perdón, no se ve, ¿no? Ahí está, he anotado las formulitas, ¿ya? En ambos casos, para hallar la aceleración normal, aquí, por ejemplo, tengo el radio, ¿no? Y tengo la frecuencia. Entonces, ¿cómo podré usar? Bueno, ahí, por ejemplo, tengo la frecuencia. ¿Dónde está? Bueno, allá, ¿no? Aquí, perdón. Tendría que encontrar el V, porque el R tengo, ¿no? O podría encontrar la velocidad angular y el R tengo. Entonces, me parece que la velocidad angular, ¿a qué sería igual? ¿Ya? La velocidad angular, a ver, revisar en unas formulitas. ¿Cuál sería? ¿Cuál usamos? Aquí, por si acaso, tengo una fórmula, 2, 3, esta es otra fórmula que es con derivada. Esta es la aceleración centrípeta, la que estamos manejando ahorita. Centrípeta normal, aquí tengo la aceleración lineal. Aquí tengo el periodo sobre omega, que está la frecuencia que he usado. Aquí tengo otra relación. Aquí tengo otra, por si acaso. Aquí tengo otra. Ya ustedes están usando de cuál voy a usar. Porque tengo la frecuencia. ¿Cuál? ¿Cuál fórmula? ¿Cuál fórmula voy a usar, muchachos? Chicos, chicas, fíjense. Ahí está. ¿Está bien? La última que es la que está con más rojo. Dice que la velocidad angular es 2pi por la frecuencia. ¿Ya? Van a observar el video nuevamente y si ustedes lo ven, digamos, en el internet o en algún texto, también está en el texto de, por si acaso, de Álvarez White, ¿ya? Entonces, el omega es 2pi por f. Entonces, aquí vamos a colocar. Además, tenemos otra formulita, ¿no? El omega es 2pi por la frecuencia, ¿ya? Entonces, me conviene usar eso, ¿no? Porque tengo la frecuencia, ¿no? Que es 3,05 vueltas por segundo, ¿no? Sería 3,05, ¿no? Sería nuestro dato, ¿no? Entonces, así le pondremos W es igual a 2pi por F. Entonces, este W, que es la velocidad angular, es 2 por 3,14 por la frecuencia, que es 3,05. Y esta velocidad angular va a estar medida en radianes por segundo, ¿no? En radianes por segundo. Ya. ¿Alguien me lo calcula eso, por favor? Es 19,16. 19,16 radianes por segundo. Ya, porque es velocidad angular. ¿Estamos? Ahora, fíjense, he sacado la velocidad angular, pero lo que me está pidiendo es la aceleración normal. Entonces, ¿cuál uso? Así. Así, ¿no? Entonces, la aceleración normal también tenemos que es velocidad angular al cuadrado por el radio. La aceleración normal, en este caso va a ser esto al cuadrado, ¿no? Entonces, así nomás le colocaremos para no complicarnos con el sistema de unidades, ¿ya? Que está de doble al cuadrado por el radio, ¿no? Que es 0,5, ¿ya? Luego les voy a explicar las unidades de medida. Esta vez lo haremos así nomás. Entonces, esta es la aceleración normal. Esto calcúlenmelo, a ver. Es emplazado en esa formulita por si acaso, ¿ya? ¿Cuánto sale? 183,55.
Entonces, como es una aceleración normal, y esto ustedes pueden investigar ya, es metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Ya, van a investigar ya. Entonces, ¿qué más? Bueno, este por si acaso debe ser, ¿no? Este está sobre radianes sobre segundo, entonces aquí va a aparecer un cuadrado, ¿no? Y el radian, como es radian medida en metros, entonces no va a influir, y este está en metros, entonces metros por segundo cuadrado. Por si acaso ustedes lo van a ver ya. Es la aceleración normal, la que nos han pedido, ¿no? Y esto sería nuestra solución. ¿Ya? Entonces, esa es nuestra solución, lo que nos han pedido, ¿ya? Ejemplo, dice lo siguiente. Aquí tengo otro ejemplito que vaya con aceleración. Vamos a alguna de las fórmulas de allá. A ver, dice así, un disco de vinil, dice, de 20 centímetros, de diámetro, diámetro, ¿no? Dice, empieza a girar, dice, empieza a girar, ¿no? Seguramente en el tocadiscos, en la consola, ¿no? Con una aceleración angular, dice, coma, con una aceleración angular, con una aceleración angular de, dice, 3 radianes sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración angular. Dice, determine, dos puntos aparte, inciso A. ¿Qué velocidad angular tendrá a los 10 segundos? Dice, ¿qué velocidad angular tendrá en los 10 segundos, ¿ya? A los 10 segundos. 10 segundos, ¿ya? Inciso B dice, ¿cuál es el ángulo y el arco descritos en ese tiempo, ¿ya? ¿Cuál es el ángulo y el arco descritos en ese tiempo, ¿ya? Descritos en ese tiempo. En 10 segundos, ponemos, en 10 segundos, ¿ya? Listo. Inciso C dice, ¿cuál es su aceleración lineal? ¿Cuál la aceleración? Aceleración lineal. Bueno, en esos mismos 10 segundos, ya, para no alargarlo, porque si hago en otro tiempo, voy a tener que volver a hacer los dos mismos incisos. Entonces, nosotros lo vamos a hacer en el mismo tiempo. ¿Cuál es el lineal? En 10 segundos. Ya, porque si lo hago, como les digo, en otro tiempo, cuando iba a resultar más, no complicado, sino más largo, ¿no? Vamos a ganar tiempo, ¿ya? Ya, bueno. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué datos tenemos nosotros? A ver, díctenme los datos, que abajito lo vamos a hacer. Sí, ahí se ve el problema, ¿no? Ya, datos, solución. Ya, bueno, hagamos el inciso A, ¿no? El inciso A, datos, a ver. Entonces, el diámetro, dice, del disco es 20 centímetros, ¿no? Pero nosotros no necesitamos su diámetro, necesitamos su radio, ¿no? Entonces, el radio es 10 centímetros, ¿estamos? El radio, porque es la mitad, ¿no? Del diámetro. Pero eso está en centímetros, entonces esto lo convertiremos a metros. ¿Cuánto es? En metros me dictan, ya tienen que participar, por favor. 0.2 metros. 0, bueno, ese es el diámetro, el radio es 10. 0.1. ¿Listo? Ese es su radio, ¿ya? Ahora, ¿qué más tenemos? Dice una aceleración angular. Entonces, alfa es igual a 3 radianes por segundo al cuadrado, ¿no? Ya. En el inciso A tenemos un tiempo, dice al cabo de 10 segundos, dice. ¿No? Ya. ¿Qué datos más tenemos? Fíjense. Fíjense que aquí está hablando de aceleración angular, ¿no ve? Está hablando de aceleración angular. Ya. Ya no hay más datos ahí arriba por si acaso, ya. He copiado el diámetro y... Ahora, allá hay una palabra clave.
Aquí. Empieza, dice. ¿No? Cuando dice empieza, quiere decir que el ángulo, es decir, el disco estaba en posición de reposo y empieza, dice. Entonces, el ángulo inicial para que empiece a girar, porque en este caso es movimiento circular, entonces vale 0. Estamos de acuerdo, ¿no? Empieza a girar y vale 0. Es decir, ¿quién vale 0? Es la pregunta. ¿Quién vale 0? Entonces, el ángulo inicial que hemos llamado Z0 vale 0, porque empieza a girar, dicen, ¿no ve? Empieza a girar. Ya. Bueno, ¿qué más tenemos? Ahora, la velocidad angular. La velocidad angular inicial. La velocidad angular inicial. Porque allá me está pidiendo la velocidad angular al cabo de 10 segundos. Es decir, me está pidiendo, ¿cuál es esta velocidad angular? Me está pidiendo, ¿no? Pero al cabo de 10 segundos, en los 10 segundos. Entonces, la velocidad angular inicial, ¿cuánto valdría? ¿Cuánto vale la velocidad inicial angular? 0, ¿eh? Porque no tiene velocidad angular en ese momento. Ahora, ¿qué fórmulas tenemos? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué fórmulas tenemos? A ver, queremos calcular la velocidad angular. Queremos calcular este B. Ya. ¿Cuál fórmula utilizamos? Ahí está, le estoy señalando. Perdón, no, estamos ahí. Ya. ¿Es movimiento circular uniforme o movimiento circular uniformemente acelerado? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Uniformemente acelerado. Acelerado porque hay velocidad angular, perdón, hay aceleración angular, ¿no ve? Entonces, allá tengo dos fórmulas, ¿no ve? Tengo esta y tengo esta, ¿no? Pero tengo este V sub 0 que vale 0, tengo la aceleración angular y tengo el tiempo que vale 10 segundos. Entonces, esta vamos a usar en el caso del inciso A, ¿no? Entonces, nuestra formulita pues va a ser aquella, ¿no? Pues va a ser, la que vamos a usar aquí lo ponemos, ¿ya? W es igual a W sub 0 más aceleración angular por el tiempo, ¿no? Entonces, esta formulita vamos a usar, ¿ya? Entonces, hago el reemplazo correspondiente. Bueno, aquí ya le continúa. Entonces, B sub 0 vale 0 más aceleración angular que vale 3. Luego vamos a hacer, como les decía, siempre el tipo de medida, ¿ya? Entonces, esto va a ser, por el tiempo sería por 10, ¿no? Es bastante simple. Entonces, 3 por 10, 30. Entonces, va a ser, si hacen el reemplazo en radianes, esto va a ser radianes sobre 0. Ya esa es su velocidad angular. Si ustedes observan, no es nada complicado, ¿no? En el inciso B. En el inciso B, ¿no? Entonces, en el inciso B, fíjense, me pide dice, ¿cuál es el ángulo y el arco? Dice, ¿no? Pues me está pidiendo al cabo de 10 segundos. ¿Cuál es el ángulo y cuál es el arco? Dice. Al cabo de 10 segundos, pero, ¿no? En T igual a 10 segundos. ¿Ven? En 10 segundos. Entonces, nosotros aquí vamos a anotar la fórmula que le corresponde, ¿ya? Como su compañero decía, hay una fórmula, ¿no ve? Y esa fórmula, en este caso, para el ángulo, ¿cuál es? Pues, Z, el ángulo, por el ángulo inicial, más la velocidad angular inicial, por el tiempo, más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado, porque es movimiento circular. Esa sería su formulita, ¿no ve? Esa es su formulita, ¿ya? A ver, ustedes reemplacen. ¿Me han entendido bien? ¿Cuánto sale Z? O si no, ahí me dictan, a ver. Quiero averiguar este, ¿no ven? ¿Ya? Entonces, el Z0, como empieza a girar, ¿vale? 0. ¿Ya? ¿Me dictan? Pues este vale 0. Más, aquí te coloco. ¿Vamos? ¿Qué colocaré aquí? ¿Cuánto vale este? 0. 0, porque empieza a girar. No tenía ahí en ese velocidad, ¿no? Por el tiempo, que vale
10 segundos, más 1/2, ¿y a qué anoto aquí? Bueno, no puedo estar anotando acá el dato aquí, ¿no? El ángulo, según el dato que me han dado, es 3 radianes por segundo al cuadrado. Entonces, esto vale 3. Por el tiempo vale 10 segundos, ¿no? Pero está al cuadrado. Entonces, este z va a ser igual. Este es ángulo, por si acaso, está en radianes. A ver, saquen esto. Bueno, esto es bastante simple, ¿no? 300 sobre 250, ¿está bien? Sí. 50 radianes. ¿Ve? ¿Ya? Entonces, normalmente esto siempre se mide en radianes, ¿ya? Ahí está. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el arco? Nos vamos allá a las fórmulas. ¿Cómo voy a calcular el arco? El arco es S. ¿Cómo calculo? ¿Qué fórmula? Obviamente la primera, ¿no? El primer recuadro siempre este, ¿no? Porque este es el arco, ¿ve? El arco. Entonces, en función de este por el radio, ¿ve? Entonces, esa uso, ¿no? Ahí en el inciso B. Además, bueno, aquí en esta partecita, a ver. Entonces, es cuestión de espacio también es esto, ¿no? Entonces, el S, es decir, al ángulo por el radio. Entonces, el arco, entonces va a ser 150 por el radio, ¿no? El radio, ¿cuánto valía? 0,1. Ahí está. Entonces, este arco, ¿cuánto vale? Vale 15, ¿no? 15 metros, ¿ya? 15 metros, la distancia que ha recorrido en forma circular, ¿ya? Y finalmente, el inciso C parece ser el más complicado, ¿no? El inciso C dice, ¿cuál es la aceleración lineal? Dice, ¿no? Entonces, recuerden, ¿cuál es la aceleración lineal? A ver, aquí se vamos a acabar ya. El inciso C, la aceleración lineal es igual a la raíz cuadrada de la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración normal al cuadrado. Entonces, fíjense que aquí nosotros tendríamos que calcular quién es la aceleración tangencial y quién es la aceleración normal. Ya, ¿qué fórmula usaría para la aceleración tangencial? Allá, a ver, se los voy a señalar. Búsquenme la aceleración tangencial, la aceleración tangencial por la cual vamos a calcular. Allá tenemos la aceleración angular, tenemos el radio, aquí, fíjense, tengo la aceleración angular, tengo el radio, tengo un tiempo en 10 segundos, ¿no? Entonces, ¿qué dato más tengo? Esos tres datos nomás en realidad aquí se manifiestan de manera clara, ¿no ve? Entonces, teniendo esos datos, ¿qué fórmula voy a usar para la aceleración tangencial? Ahí está, a ver, véanlo y me dicen cuál. Sería aceleración tangencial por la aceleración angular por el radio. Eso, ¿no? Allá me han anotado, no he anotado aquí, ¿no? ¿Dónde está eso? Aquí está, este, ¿no? ¿Ya? Su compañero me ha dicho. Ya, ahorita anote, por favor, estamos atentos. Es alfa, que sería la aceleración angular por el radio, ¿no? Entonces, allá lo anotaremos eso. ¿Vamos? La aceleración tangencial, sí, tú sabes. La aceleración tangencial es alfa, que sería 3, ¿no? 3 radios por segundo, por, bueno, a ver, se los anotaré, por si acaso. ¿Ya? La aceleración tangencial es la aceleración angular por ¿dónde estamos? Por el radio, ¿no? Entonces, esto es igual, la aceleración angular es 3 y por el radio, que sería 0,1. Ya. ¿Cuánto me da esto? 0,3. 0,3, ¿no? Como es una aceleración, es metros por segundo al cuadrado, ¿ya? ¿Cuál es la aceleración normal? ¿Dónde está esa velocidad? Esa velocidad angular tiene que ser a los 10 segundos, ¿no ve? Porque este va a ser velocidad angular al cuadrado por el radio, ¿no? Esa es nuestra formulita. Pero ahora, para poder nosotros aplicar esa formulita, tengo que tener el V doble, que es la velocidad angular, en los 10 segundos. Eso tenemos que calcular. En el inciso A, ¿no? Aquí. 30, ahí digo. 30.
Entonces, este va a ser igual a 30 al cuadrado por el radio, que sería 0,1. ¿Ya? Y esto va a estar en metros por segundo. Calculen a ver eso. Serían 90. 90, gracias. 90. Entonces, esto va a ser metros por segundo, ¿no? Al cuadrado, perdón. Y finalmente, la aceleración lineal, entonces, va a ser, ustedes me van a calcular esto, es 0,3, la aceleración tangencial al cuadrado, 0,3 al cuadrado, más sería la aceleración normal o centípeta al cuadrado. Y eso sacado en raíz. ¿Cuánto sale? 90. ¿No hay algo con decimales? 90,3 ceros y un 5. Eso no paremos ya para que se vea. 90,3 ceros. Sí, y un 5. Ya. Entonces, esta aceleración lineal, metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Ahí está, ¿ya? Entonces, aquí no estoy encerrando el recuadro, pero este es, ¿no? De aquí así lo ponemos. Esa es su solución, ¿ya? Aquí me he olvidado colocar, esta es su solución del arco, esta es la solución del ángulo, ¿no? Y de este era este, por si acaso. En los exámenes siempre, por favor, tomar en cuenta eso, ¿ya?